Vamos a ver ahora nuevamente un informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. A mí me interesa que ustedes vayan anotando los puntos principales de esta exposición sobre la realidad macroeconómica que vive América Latina actualmente. ¿Ya? ¿Cómo está América Latina en términos macroeconómicos? Nosotros hemos empezado el área de introducción a la macroeconomía, ¿ya? Entonces, ¿qué mejor, considero, que hacer una presentación sobre cómo está América Latina en términos macroeconómicos, e incluido dentro de América Latina, sin duda alguna, nuestro país? Como pueden ver, el informe es bastante nuevo. ¿Cuáles son los puntos que vamos a desarrollar? Vamos a hacer análisis del contexto internacional que rige ahorita la economía de América Latina, el desempeño interno. Fíjense, cuando hablamos de desempeño interno, hay tres variables principales en términos macroeconómicos, así como vimos en la teoría, ¿no? La actividad económica, que es el crecimiento económico, la inflación y el empleo. Como ven, todo estudio serio de la macroeconomía empieza por esas tres variables. Luego el comercio exterior y los flujos de capitales, la política macroeconómica, la política fiscal, que es la referida a la acción que realizan los ministerios de Economía, la política monetaria, que es la que hace el Banco Central, junto con la política cambiaria, que es la que define los tipos de cambio, y las políticas macroprudenciales que están tomando los países del Cono Sur. Y por último, cuáles son las perspectivas para fin del 2012 y la proyección de la economía para el año 2013. Comenzamos con el contexto internacional. ¿Qué es lo que ha venido pasando en el mundo recientemente? El contexto internacional, en primer lugar, lo que se observa es que aumenta la incertidumbre y la turbulencia. ¿A qué llamamos incertidumbre? A la incapacidad que tienen los agentes económicos para predecir el comportamiento de las variables económicas principales. Cuando las variables de la economía suben y bajan de forma demasiado vertiginosa, los agentes económicos no podemos darnos cuenta cuál podría ser el comportamiento de esas variables en el tiempo. Entonces, cuando queremos poner una pequeña empresa, una mediana empresa, cuando queremos hacer ampliaciones, y resulta que las variables económicas suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, nos dificulta el proceso de toma de decisiones, por la incertidumbre, y también por la turbulencia, es decir, ese comportamiento rápido. Entonces, cuando hay incertidumbre y turbulencia, el proceso de toma de decisiones se nos complica. Tres hechos claves con efectos diferentes según países o subregiones han sido importantes al comenzar el 2012. En primer lugar, la incertidumbre existente en la zona del euro desde el 2010-2011. Cuando hablamos de la zona del euro, me refiero a la zona de la Unión Europea, es decir, España, ¿cuál más? Portugal, Grecia, Irlanda, Francia, Italia, Alemania, y otros países más que conforman la zona del euro. Dice, ¿no? Esa incertidumbre inicialmente se redujo debido a la acción del Banco Central Europeo y hubo un acuerdo inicial con Grecia. Miren ustedes, Grecia ha venido teniendo dificultades en el pago de su deuda soberana. Grecia, como país, pide dinero prestado a organismos multilaterales de crédito. Y la garantía que pone Grecia es la fe del Estado. Cuando Bolivia pide dinero prestado al Banco Mundial, el Banco Mundial le da dinero bajo ciertas condiciones y Bolivia empeña su palabra, ¿ya? Empeña su prestigio. Pero resulta que si no puede pagar, los demás créditos le son cortados.
Una situación similar ha venido sucediendo con Grecia, donde ha incumplido pagos de su deuda externa y han ido condicionando cada vez más nuevos desembolsos. Posteriormente, el segundo trimestre del 2012, es decir, a partir de abril, mayo y junio, esta incertidumbre aumentó debido al cuestionamiento de la sostenibilidad del programa de estabilización adoptado en Grecia. Es decir, el plan que presentó Grecia para salir de la crisis no era ampliamente aceptado por los mercados financieros, ni por el Banco Central Europeo, ni por otras naciones, especialmente Alemania. Hubo problemas de la banca de España y peligro de contagio a España e Italia. La banca española ha registrado en algunos lugares déficit y algunos pequeños bancos en España se han tenido que cerrar, otros han tenido que fusionar. Y uno de los problemas principales que tiene la banca española es la escasa liquidez para otorgar préstamos. Por lo tanto, las tasas de interés en los bancos españoles han aumentado tremendamente. Entonces, cada vez que una persona va y pide prestado dinero en España, ¿qué es lo que sucede? Consigue dinero, pero las condiciones son extremadamente rigurosas y las tasas de interés son más altas que lo normales. El otro elemento es el crecimiento precario de la economía de los Estados Unidos. Barack Obama vino con el cuento de que la economía iba a salir de la crisis y que change we can. ¿Se acuerdan el logo de Barack Obama hace 4 años atrás? El cambio sí podemos, ya nosotros podemos. Sin embargo, la economía de los Estados Unidos sigue mostrando grandes signos de debilidad que no se recupera aún de la crisis del 2008. La desaceleración del crecimiento de la India y de China. India y China son grandes compradores de materias primas, la transforman y lo venden a los centros industrializados como ser de Europa y Estados Unidos. Pero como Estados Unidos no se termina de recuperar y hay una desaceleración de su economía y en la Unión Europea está en una tremenda crisis, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que están comprando cada vez menos de India y China. India y China compran menos de América Latina. Por lo tanto, es un efecto dominó que viene desde Europa, Estados Unidos, contagia a India y China, e India y China contagia a ¿quién? A América Latina, incluidos nosotros. ¿Ya? ¿Cuáles son los escenarios que podrían darse en esta situación? El escenario más probable que podría darse: una gestión ordenada del problema de Grecia y contención de contagio similar a otros miembros de la Unión Europea. Es lo que cabría esperar que suceda, que la Unión Europea actúe con mayor rigor sobre Grecia y obligue a Grecia a que se ajuste a sus programas monetarios y fiscales que impone la Unión Europea a sus miembros. Es una imposición. Si no le gusta, búsquese otro bloque. Algo así más o menos como lo tienen la Unión Europea a Grecia. ¿Ya? El otro escenario que podría darse, menos probable pero no descartable, es la salida de Grecia de la zona del euro. ¿Qué pasa si Grecia se sale? ¿Qué es lo que va a suceder? Que eso va a contagiar a todas las economías de Europa y se va a iniciar una gran recesión en los países de la Unión Europea. Se va a generar un efecto contagio. Y la crisis se va a ahondar con consecuencias negativas, ¿dónde? En Estados Unidos, en China y el resto de la economía mundial. Se volvería a repetir algo como lo que sucedió en la crisis del año 2008 y 2009. Fíjense qué es lo que sucedería, cuáles son las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto si hacemos una salida ordenada a la crisis actual. Ustedes pueden ver ya el crecimiento de los países del mundo en el año 2006 a 2009 en promedio creció un 1.8%. El 2010 el mundo creció a una tasa del 4.1%. El 2011 a una tasa de ¿cuánto? 2.7%. Pero el 2012
12 se prevé, de acuerdo a datos estimados, por eso dice 2012, significa que se está estimando, se estima una desaceleración muy leve de crecimiento de la economía mundial. ¿Cuál es el bloque que más va a crecer este 2012? Y siempre crece más. Son los países en desarrollo, como ser México, como ser China, India, como ser Brasil, Sudáfrica, ¿ya? Luego están las economías de transición que crecen a un menor ritmo, y los países desarrollados son los que han venido ralentizando el comportamiento de la economía mundial. Lo que podemos observar acá es que gracias al desempeño de las economías en transición y de los países en desarrollo, el descalabro no ha sido mayor en el mundo. Estos países han sostenido el crecimiento de la economía mundial en época de crisis. Pero ¿qué es lo que está sucediendo pero aumenta la incertidumbre y la turbulencia? ¿Ya? Como pueden observar ustedes acá, ¿ya? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar este grafiquito, ya? Dice acá, primas por canje de riesgo de incumplimiento de crédito a 5 años. Miren ustedes, resulta que esa prima por canje de riesgo de incumplimiento de crédito a 5 años es los puntos que se le asignan a estos países y la probabilidad que tendrían dentro de 5 años de no cumplir sus obligaciones de deuda. Entonces, ¿qué es lo que se observa en Europa? Fíjense ustedes, de que los países tienen cada vez mayor probabilidad de que en 5 años no cumplan sus obligaciones de deuda. Ustedes pueden decir, oye, pero 5 años, tanto falta, 5 años, ¿no? Lo que pasa es que los países contraen deudas a 20 y 30 años. Y durante los 2 o 3 primeros años, la deuda que obtienen es sin pago de capital, es solamente pago de intereses. Entonces, ¿qué significa? Que hay una elevada probabilidad de que los países que contraen deuda no puedan pagarla al momento que tengan que empezar a amortizar capital. ¿Me dejo entender? Entonces, la prima de riesgo, la probabilidad de que no paguen, tiende a aumentar. ¿Cuál es la que tiene la menor prima de riesgo en Europa? Alemania. Por eso es que Alemania maneja los hilos de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido hecha para Alemania, ¿ya? Está hecha a la medida de Alemania. Y de eso se queda en estos otros países como ser Portugal, Irlanda y Grecia. Vamos a ver el desempeño interno de América Latina. Miren ustedes lo que está sucediendo con el comportamiento del Producto Interno Bruto en América Latina. Esto está por trimestre, primer trimestre, segundo trimestre, tercer y cuarto trimestre, y llega esto hasta el primer trimestre del 2012, es decir, enero, febrero y marzo. ¿Qué es lo que pueden observar ustedes en el 2010? ¿Ya? Son las tasas de variación con relación al trimestre anterior, es decir, ¿cuánto creció el segundo trimestre de América Latina con respecto al primer trimestre? ¿Cuánto creció el tercer trimestre con respecto al segundo trimestre? ¿Qué es lo que pueden observar aquí? Miren, ustedes ven la onda expansiva y contractiva del ciclo económico, ¿ya? Pero ¿qué es lo que observamos nosotros entre el primer trimestre del 2010 al primer trimestre del 2012? ¿Cuál es la tendencia en el comportamiento del ciclo económico de América Latina? ¿Qué tendencia sigue? ¿Una tendencia creciente o una tendencia decreciente? Una tendencia decreciente, pero con ciclos estacionales medidos en trimestres, no en términos anuales. En términos anuales tiene otro comportamiento. Esto es de trimestre a trimestre en América Latina. ¿Ya? La desaceleración observada en 2011, fíjense, todo este 2011 fue desacelerándose la economía, ¿lo ven? Pero se moderó el primer trimestre del 2012. Vean el primer trimestre del 2012, ¿qué observan? Un mayor crecimiento de la economía, ¿no? ¿Sí? Entonces eso hace avisorar de que
se espera de que este comportamiento continúe a lo largo del 2012. Veamos las tendencias en los índices de actividad económica de algunos países de América Latina. ¿Cuál es el que más nos interesa aquí a nosotros? Bolivia, ¿no? Ya, es este celestito de acá. Miren, en términos trimestrales, ¿lo ven este celestito de acá? Miren, viene Bolivia. Ya. Fíjense, en el caso de Bolivia, en 2011 hubo un crecimiento, y la desaceleración en Bolivia, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza la desaceleración en Bolivia? El cuarto trimestre del 2011 y prolonga ¿cuándo? El primer trimestre del 2012. En términos trimestrales, valga la aclaración, ya valga la redundancia, en términos trimestrales la economía de Bolivia se contrae. Miren, ¿cuál es esta economía que sube vertiginosamente y baja? Paraguay. A esto se llama volatilidad. ¿Lo ven ustedes? Es decir, un paraguayo que quiere montar una empresa grande o mediana o ampliar su empresa, cuando está ante un comportamiento tan oscilatorio de la economía, le es difícil tomar decisiones, porque no sabe qué podría suceder mañana. Vean esto, el caso de Chile, miren el caso de Chile. Baja, sube y baja nuevamente. ¿Ya? Igual, volátil. Vean el caso de la Argentina. ¿Qué es lo que sucede con la Argentina? Continuamente se está dando un proceso de desaceleración de la economía argentina. Lo paradójico es que pese a eso, el año pasado, o creo que fue este año, fue reelecta en la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es decir, en un panorama de desaceleración de la economía, una presidenta fue reelecta, ¿ya? Veamos este otro caso. Miren, ¿cuál es este azulito de acá? Sube, baja y sube, ¿ya? En Venezuela, es decir, y lo paradójico también, que en un ambiente de alta volatilidad del comportamiento de su Producto Interno Bruto, Venezuela reelige a su presidente, ¿ya? Vean esto de acá. ¿Cuál es este de acá? Este es Panamá, México. Fíjense, el comportamiento de México es más estable. ¿Qué ha sucedido con la inflación? Cuando hablamos de inflación, hablamos del comportamiento de precios. Ya vimos el crecimiento del PIB. Ahora veamos la inflación. Como nosotros podemos ver, esto de acá es el comportamiento de los alimentos. Fíjense el 2008, ¿ya? Tasa de variación en 12 meses promedio simple. Es decir, en el mes de julio, el precio del alimento en América Latina creció casi un 6% con respecto a julio del año pasado. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, hasta el 2008 el precio de alimentos subió vertiginosamente. Pero a partir de entonces, ¿qué empieza a suceder con el precio del alimento? Empieza a descender. Aquí nosotros en América Latina estábamos creciendo vertiginosamente, el mundo estaba creciendo vertiginosamente. Pero la gran contracción a nivel mundial se inicia en julio, agosto, septiembre, octubre del 2008. Entonces, los centros mundiales que demandaban alimentos empiezan a comprar menos alimentos. Y como empiezan a comprar menos alimentos, ¿qué sucede con el precio? Cuando la demanda se contrae, ¿qué pasa con el precio? Correcto, el precio baja, ¿sí? Entonces vemos ahí que para qué nos sirve introducción a la economía. O sea, no es para grafiquito nomás. Ya. Aquí la demanda de alimentos se contrae, por lo tanto el precio, fíjense, el comportamiento de los precios disminuye. Y llega a un nivel más bajo entre noviembre y diciembre del 2009. A partir de entonces, ¿qué empieza a suceder nuevamente con el precio del alimento? Sube y el 2012 se mantiene relativamente estable. Lo otro no quiero tocar lo que es la inflación subyacente porque es un tema de otra materia.
A pesar de la tendencia, en algunos casos la tasa de inflación todavía se mantiene en más de 2 dígitos. Fíjense aquí algunos países que muestran el comportamiento de su inflación. Esto de acá, ¿cuál podría ser? Centroamérica y República Dominicana, ¿no? Ese sería, ¿no? El verdecito, no. El verde de los países exportadores netos de hidrocarburos, fíjense. Mire, en 2008 nosotros experimentamos incremento de precios. Ahí, ¿qué pasó con los precios entre lo que se encuentra Bolivia? Bajaron, descendieron a niveles mínimos, y de ahí el comportamiento de los precios en los países exportadores netos de petróleo se ha mantenido alrededor entre el 4 y el 6%. Se mantiene tendencia a reducción del desempleo en la mayoría de los países. Miren ustedes, la tasa de desempleo, ¿qué tendencia sigue? Una tendencia decreciente en América Latina. ¿Sí? Es lo que se puede observar aquí. Esta es la tasa de desempleo, y se observa en el eje derecho. Y la tasa de ocupación, fíjense, que se observa en el eje izquierdo, ha ido creciendo en forma permanente. ¿Por qué? Esto debido a la recuperación de la economía de América Latina. Cuando existe una recuperación de una economía, se genera mayor nivel de empleo. Pero el crecimiento del empleo muestra tendencia diferenciada a nivel de los países. ¿Ya? A nivel de países, fíjense, las tasas de desempleo en América del Sur y México y Centroamérica tienen comportamientos distintos. ¿Ya? Ven ustedes acá el crecimiento del empleo. Mientras uno crece en términos de empleo, como ser Chile, en Perú el crecimiento del empleo tiende a decrecer, igual en Uruguay, y en Brasil, fíjense la tendencia del empleo, ¿cómo es? A crecer el empleo, es una tendencia decreciente. ¿Ya? Entonces lo que nos muestra esto es que los programas de empleo de Brasil no han dado resultados que todos hayan querido. Ahora, lo que sí es cierto, fíjense, lo que provoca una crisis en el empleo. Cuando hay una crisis del Producto Interno Bruto, ¿qué sucede con el comportamiento del empleo? Las empresas contratan menos y el empleo no crece. El empleo, en vez de crecer, miren ustedes, decrece. Predomina el aumento moderado de los salarios reales. El salario real es el salario que uno recibe dividido entre un índice de precios. Por ejemplo, supóngase que ustedes trabajan en una empresa y ganan 3.000 bolivianos, ¿ya? Y la inflación fue del 10%. Por lo tanto, ustedes van a pedir al empleador que le aumente 300 bolivianos más el otro año, ¿no? ¿Correcto? Pero el empleador, en vez de aumentarle 300, solo le aumenta 150. En términos reales, ustedes están perdiendo ¿cuánto de su sueldo? Un 5%. En términos nominales, ya, su sueldo aumentó en un 5%, pero en términos reales, su sueldo está disminuyendo en un 5%. ¿Por qué? Porque la inflación fue del 10%. Entonces, la inflación se come ese incremento en su sueldo nominal. Comercio exterior y flujo de capitales. Miren el índice de precios de productos básicos de exportación y manufactura. Los precios de los productos que exporta América Latina crecieron ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué época crecieron? Más o menos hasta julio del 2011, ¿no? Y a partir de entonces, ¿qué ha pasado con algunos de los precios de exportación? Miren los minerales, ¿qué ha pasado con el precio de los minerales de América Latina? Empezaron a decrecer. ¿Qué ha pasado con el precio de las manufacturas? Nuestras manufacturas siempre se manejan en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque como no son manufacturas de alto nivel agregado en términos generales, no pueden competir contra otros lugares del mundo. Las materias primas, mírense, tiene una tendencia decreciente desde abril de 2011. El verdecito, las bebidas tropicales,
tiene una tendencia decreciente. ¿Dónde están? Energía, que son el petróleo, el gas, un comportamiento ascendente, y aquí la última partecita, fíjense, decreciente. El crecimiento de las exportaciones de los países de la región se desaceleró. Como los centros mundiales, como ser Europa y Estados Unidos, están en proceso de desaceleración de su economía, ¿qué es lo que sucede? Cada vez nos compran menos, ¿ya? O si nos compran la misma cantidad a un precio menor. O si queremos tener el mismo nivel de ingreso, como nos bajan el precio, tenemos que darle mayor cantidad para tener el mismo nivel de ventas, de ingreso. Ya, fíjense el comportamiento de toda América Latina. El crecimiento de las importaciones también se desaceleró, aunque en menor medida que el de las exportaciones. Esto fundamentalmente por el tipo de cambio. A ver, les explico. ¿Qué ha pasado con el dólar con respecto al boliviano en los últimos tiempos? El boliviano se hace más fuerte respecto al dólar, ¿no? ¡Wow! Entonces, como se hace más fuerte con respecto al dólar, qué machos somos, ¿no? O sea, qué bien la bolivianización y todo eso. Pero miremoslo fríamente, ¿ok? Sin ningún tipo de nacionalismo. Cuando yo compro, cuando el dólar pierde su valor con respecto al boliviano, ¿qué significa? Que puedo comprar más bienes importados, ¿no? ¿Sí? Porque hace tiempo atrás, por un dólar yo daba 8.07 bolivianos. Hoy, el tipo de cambio oficial. Hoy, por un dólar, al tipo de cambio oficial, doy 6.96. ¿Correcto? Doy 6.96. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora, con menos bolivianos, compro mayor cantidad de dólares. Por lo tanto, con menos bolivianos puedo importar mayor cantidad de vehículos, maquinarias, juegos, irme de paseo a Estados Unidos, a Orlando, a Europa, ¿ya? Y eso obedece, más que a un mérito propio, a una estrategia de los países altamente industrializados que han inundado el mundo de dólares después de la crisis del 2008. ¿Para qué? Para que, como hay un exceso de oferta de dólares en el mercado, ¿qué pasa con el precio? Como un producto cualquiera. Cuando aumenta la oferta de un producto, ¿qué pasa con el precio? No voy a decir sube. Cuando aumenta el precio de la oferta, perdón, cuando aumenta la cantidad ofertada de un producto, ¿qué sucede con el precio? Baja. El dólar es un producto más. Como estos países han inundado el mundo de dólares, el precio del dólar baja. Y nosotros salimos felices y contentos a comprar cosas norteamericanas y comprar cosas europeas. Por lo tanto, financiamos en América Latina y las economías emergentes, ¿qué cosa? La salida de la crisis del sector manufacturero de Europa y Estados Unidos, gracias a la iniciativa que tienen sus países, sus gobiernos, de inundar el mundo de dólares. Estados Unidos ahorita está prestando dólares, usted le hace así al Fondo Monetario del Banco Mundial y le da la cantidad de dólares que necesita. ¿Por qué? Porque de esa manera incrementa la cantidad de dólares en la economía. ¿Me captan la estrategia? La macroestrategia a nivel global. Las exportaciones a Europa tienden a caer, fíjense el comportamiento de las exportaciones a Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, ¿ya? El total y lo que va a la Unión Europea, fíjense el comportamiento de esas exportaciones. Hubo un crecimiento moderado del flujo de remesa de los inmigrantes. Los inmigrantes mandan remesas desde sus países de donde están ahorita en Europa y Estados Unidos, y pese a la crisis, los nicaragüenses son los que, pese a la crisis, mayor cantidad de remesas han incrementado. Los salvadoreños, guatemaltecos, los mexicanos se ha contraído un poco, los hondureños también, y los que menos han enviado son los ecuatorianos. Muchos ecuatorianos han sido expulsados de los países europeos. Saquen eso, por favor. Sáquenlo, por favor. ¿Qué son remesas? ¿A qué se refiere con remesas? Las remesas es
es el dinero que envían las personas que están en Europa. Si uno tiene un tío, una tía, mi mamá, que me... Por favor, cierren la puerta ya. Y cierren la puerta. No quiero. Ya. La remesa es el dinero que mandan las personas de afuera, ¿no? Cuando uno va a España, trabaja como condenado y envía aquí al hijito para que estudie en la EMI. Y se aplaza encima. El turismo no vamos a hablar. Esto tampoco. Veamos la política macroeconómica. Miren lo que ha sucedido con los ingresos tributarios. Durante el primer trimestre del 2012, el crecimiento de los ingresos tributarios se desaceleró en varios países. ¿Qué significa? Las recaudaciones por concepto de IVA, de IT, de ITF, de renta aduanera, ya en los países se ha ido desacelerando ese crecimiento. Fíjense, en Guatemala, en Chile, el comportamiento de las tasas de crecimiento de los ingresos, en Paraguay fue negativo. Entonces, en la mayoría de los países de América Latina, el comportamiento de la recaudación impositiva ha ido disminuyendo. El gasto registró un comportamiento heterogéneo, con un mayor crecimiento de los gastos que de los ingresos en algunos países. Veamos nosotros acá, el verde son los ingresos y el rojo son los gastos. Miren la variación porcentual. Miren ustedes el comportamiento en Uruguay, perdón. En Uruguay el incremento de sus gastos no llegó ni al 3%, perdón, y eso, 2%, ¿no? Sí. ¿Y cuánto se incrementaron sus gastos en Uruguay? Casi un 26-27%, o sea, no guarda proporción. Veamos en Bolivia. En Bolivia los ingresos se incrementaron ¿en cuánto? En un 12% más o menos, ¿no? Y el gasto se incrementó ¿en cuánto? En un 6%. Es decir, hay una medida macroprudencial mejor llevada que en Uruguay, ¿ya? Y fíjense, esto otro, Guatemala, Perú, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Brasil y Bolivia, hasta Chile, digamos, han tenido un comportamiento razonable entre ingresos y gastos. Pero ¿qué ha empezado a pasar con México, Argentina, Colombia y Uruguay? No están teniendo un adecuado manejo de sus ingresos y sus gastos, están gastando más de lo que reciben. Por lo tanto, son países que para cubrir esas diferencias, ¿qué van a tener que hacer? Endeudarse, pedir dinero prestado. Varios países impulsaron complejos procesos de reformas tributarias. No me voy a detener en esto porque ustedes llevan en octavo semestre una materia de finanzas públicas. Pero lo que sí les puedo decir es de que los países han empezado a hacer reformas a sus sistemas tributarios. Bolivia también hizo una compleja readecuación de su sistema tributario. Hoy en día son mayor la cantidad de empresas y de personas que debemos hacer nuestra declaración impositiva a través de Internet. Por lo tanto, el sistema de fiscalización que se tiene es mucho más riguroso que el que se tenía cuando se hacía a mano. Yo, por ejemplo, hago mi presentación a través del portal de Internet y debo introducir mis facturas ahí a Internet, que no es nada agradable. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de impuestos internos? Elige al azar a distintos contribuyentes y coteja si la información que yo doy electrónica se corresponde con la información electrónica que dé otro contribuyente. ¿Ya? Y va eligiendo al azar. Entonces, eso es una de las múltiples medidas que ha hecho para que la evasión tributaria en nuestro país disminuya sustancialmente. Sin duda alguna hay gruesos sectores de la población que no emiten factura. Por ejemplo, los comerciantes minoristas en el año 2011, ¿saben cuánto fue la recaudación impositiva del comercio minorista en toda Bolivia? ¿Cuánto creen? A ver, así nomás a los ímetros. Correcto, 10 millones bolivianos. Imagínense, de todo el comercio minorista de Bolivia, de la Ramada, del Abasto, Siete Calle, de la Oyustu en
en La Paz, en Cochabamba, ¿cuál es el mercado que hay cerca de la terminal? La Cancha. Imagínense ustedes si conocen toda esa zona ya. De todos esos comerciantes, solo se ha recaudado 10 millones de bolivianos. Una miseria, ¿no? Cuando uno sabe que lo que venden es muchísimo más. Bien, las tasas de interés, estas son las tasas de interés rectoras de política. A ver, le voy a explicar un poco. Cuando un banco comercial tiene problema de liquidez, es decir, le falta plata porque la tiene colocada, ese banco comercial va y le pide dinero prestado al Banco Central de Bolivia. Supónganse que aquí cada uno de ustedes tiene $500,000 en el banco de crédito, dinero bien habido, y de pronto queremos hacer una fiesta de fin de semestre. Entonces cada uno de ustedes va y saca su $500,000, una criminal fiesta en las Bahamas, ¿ya? Entonces van ahí al como saben que eso no les va a dar el cajero, van al banco de crédito ahí en la calle 24 de septiembre y le dicen, se va en columnadito, cada uno de ustedes quiere sacar $500,000. ¿Cuánto es el efectivo? ¿28? 24. Vamos a 26. Serían $13 millones que van a querer sacar inmediatamente el banco de crédito. ¿El banco de crédito lo tiene en efectivo esos 13 millones? No los tiene en efectivo. Por lo tanto, ¿qué hace en ese momento el banco de crédito? Llama al Banco Central de Bolivia para que el Banco Central de Bolivia les preste a ellos $13 millones para que les puedan devolver a ustedes. El Banco Central de Bolivia sí, ok, les presto $13 millones, pero les presto a una tasa de interés rectora de política. Les presto una tasa de interés. ¿Me deben entender? ¿Quieren dinero del banco comercial? Ok, les presto, pero una tasa de interés. Entonces, esa tasa de interés que cobra el Banco Central a los bancos comerciales también es conocida como tasa de interés interbancaria. Viene y le cobra una tasa de interés interbancaria y el banco comercial les devuelve a ustedes sus $13 millones. Pero resulta que el banco comercial acaba de adquirir una deuda en términos de pago de intereses. ¿Y a quién tiene que transferir ese interés, esa tasa de interés que le está cobrando el Banco Central? A sus préstamos. Entonces, fíjense ustedes acá, en Argentina, el Banco Central argentino le cobra a los bancos comerciales, cuando los bancos comerciales de Argentina necesitan dinero, el Banco Central argentino le cobra una tasa de ¿cuánto? Del 13.97. Pueden ver República Dominicana, México, Perú, Trinidad y Tobago, que es del 3,0. ¿Qué implica? Que Argentina, los bancos argentinos van a cobrar tasas de interés activas a las empresas mayores que ¿cuál? Que las de República Dominicana, y en República Dominicana se van a pagar tasas de interés activas mayor que en México, y México se va a pagar más tasa de interés que en Perú. ¿Por qué? Porque el Banco Central interviene en las tasas de interés a través de las tasas de interés interbancarias, o también conocidas como tasas de interés rectoras de política monetaria. La política monetaria prevalecieron escasa variación en las tasas de interés. ¿Ya? Fíjense ustedes acá esas tasas de interés que yo le estaba mencionando hace un momento, esa tasa de interés rectora, en Brasil tiene la tendencia a disminuir, lo cual aliviana las presiones sobre las tasas de interés activas del sistema financiero. En Uruguay están aumentando, en Chile están aumentando, en Bolivia, ¿qué sucede con Bolivia? Es la amarillita, ¿no? ¿Sí? Se mantienen estables. Desde noviembre de 2011 el Banco Central inclusive la ha bajado. ¿Eso para qué? Para alivianar las presiones sobre la tasa de interés activa, es decir, en otras palabras, para que los bancos no nos cobren más tasa de interés, para que sea más fácil el acceso al crédito para los bolivianos. Las reservas internacionales se ajustaron
para evitar la volatilidad cambiaria. Los bancos centrales de los países de América Latina manejan reservas internacionales netas. Bolivia tiene actualmente reservas internacionales netas por casi 12.300, 12.400 millones de dólares. Le doy un ejemplo para que ustedes se ubiquen qué son las reservas netas. Es un dinero que tiene el Banco Central de Bolivia, ya, fruto de una serie de operaciones monetarias. Si los depósitos de todos los bolivianos en el sistema financiero llegan a 10.000 millones de dólares y el Banco Central de Bolivia tiene 12.500 millones de dólares. ¿Qué implica eso? Que en caso de crisis, en caso de que haya una alta necesidad de liquidez por parte de los ahorristas, los bancos acudirían al Banco Central de Bolivia para pedir dinero prestado y el Banco Central de Bolivia tendría el suficiente respaldo para entregar dinero a esos ahorristas, ya que el Banco Central de Bolivia es el garante de última instancia de la fe del Estado. Por lo tanto, en este momento en Bolivia, mientras las reservas internacionales netas sean muy superior a todo el nivel de depósito que hay en la economía, no hay como en Bolivia hacer un corralito, no hay como en Bolivia, por ejemplo, si ustedes prestan su dinero al Visa, al Banco de Crédito, a uno de esos bancos, el Banco Central de Bolivia no pueda acudir al rescate de ese banco. A no ser que pongan su dinero en esas cooperativas de medio pelo que están quebrando, ¿no? Durante el primer trimestre del 2012 predominó la tendencia a la apreciación moderada de los tipos de cambio. Cuando hablamos de apreciación, significa que estamos dando cada vez menos moneda local por moneda extranjera. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que en América Latina nuestras monedas se están haciendo más fuertes con respecto al dólar. Por lo tanto, Estados Unidos y Europa están consiguiendo sus cometidos. Venden su producto a un precio más bajo y más competitivo, lo cual es negocio para ellos. Ya. Si bien que en los últimos meses se han observado depreciación de la moneda nacional, algunas monedas se han depreciado, como el caso de Brasil, Chile, que ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Y los comportamientos de estas monedas es bastante fluctuante. ¿Por qué estos tipos de cambios son tan fluctuantes? ¿Y por qué el de Bolivia no? Porque ellos manejan tipos de cambios flexibles que se rigen por las relaciones de oferta y demanda del tipo de cambio. En Bolivia nosotros no tenemos un tipo de cambio flexible, tenemos un tipo de cambio dirigidos, también llamado deslizante o de flotación sucia, donde el Banco Central de Bolivia interviene en la compra y venta de divisas a través de un mecanismo llamado el bolsín o las operaciones de mercado abierto. ¿Qué se espera para el 2012 y 2013? De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Vamos a plantear un escenario base y luego un escenario de crisis y un contagio en Europa. Miren, el escenario base. La actividad económica continúa expandiéndose, pero sin alcanzar el ritmo del 2012. Pueden observar ustedes aquí, ya, ¿qué se espera, cómo se espera que sea el crecimiento del Producto Interno Bruto para América Latina el 2012? ¿Cuál va a ser el país que se espera que más crezca en el 2012? Panamá. Miren Haití. Haití va a ser el segundo país en crecimiento de economía en América Latina. El 2010, cuando Haití sufrió el terrible terremoto, para ese 2010 se esperaba que Haití crezca el 9% su economía. Y justo en enero, los primeros días de enero, si no mal recuerdo, 6, 5 de enero, por ahí más o menos, viene esa catástrofe. Y hace que Haití se vaya al tepe. Se convierte en un país inviable. Pero recibió mucha ayuda y aquí están los resultados. El Perú se espera que quede hasta 5.7 y de ahí ¿cuál viene? Bolivia, ¿no? Entonces se espera un buen crecimiento de la economía de Bolivia para este 2012. Venezuela también 5, Chile, Colombia y América Latina. Cuando hablamos de América Latina es muy importante que lo tengamos en cuenta.
América Latina es toda la parte continental de América Latina, es decir, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Costa Rica, Panamá. Pero cuando hablamos de América Latina y el Caribe, ¿qué incorporamos? Los países que están en las islas, ¿no? En todas las islas de América Latina. Y fíjense acá, está también el crecimiento del Caribe, es decir, solamente los países del Caribe, que se espera un crecimiento del 1,9. Paraguay va a ser la única excepción en el comportamiento de la economía para el 2012, con una contracción del 1,5%. Ahí pueden ver el comportamiento del Caribe. Ya. ¿Qué pasaría si hay una situación de contagio en otros países grandes de la Unión Europea? Es decir, si no se soluciona el problema de Grecia. Fuga hacia la calidad o seguridad de los flujos financieros, va a haber una volatilidad cambiaria y menor acceso a los países de la región a financiamiento externo. Es decir, van a salir los capitales financieros que están en Argentina, que están en Chile, que están en Brasil y que están en México y que están en Perú. Esos países, los capitales golondrinos, los capitales financieros que se mueven donde vayan encontrando mayor rentabilidad, fugarían de estos lugares. Se refugiarían en el oro, se refugiarían en el petróleo, se refugiarían en bonos especulativos de países de economía emergente de Rusia, China, India. Aumento de la necesidad de liquidez en América Latina, particularmente divisas. ¿Por qué? Porque América Latina no podría hacer el cambio de su moneda local por dólares. Ya la gente no apreciaría esa moneda. Disminución de los precios internacionales de las materias primas. Ya, es decir, bajaría el precio del petróleo, el precio del gas, el precio de los alimentos, de materias primas. Menor demanda externa de los productos exportados de la región, tanto debido a las menores importaciones de Europa como de otras regiones. Impacto negativo en la actividad económica. Menores remesas vendrían de Europa y de Estados Unidos hacia Bolivia, y por lo tanto menor turismo. ¿Por qué? Porque los gringuitos y los europeos tendrían menor plata y no tendrían dinero para ir a vacacionar a nuestros países. Deterioro de las cuentas fiscales por reducción de los ingresos fiscales, principalmente los países exportadores de productos básicos, como somos nosotros. ¿Ya? ¿Cuáles son las reflexiones finales de nuestra presentación de hoy día? Para la región se detuvo la desaceleración iniciada en el segundo semestre del 2011, pero con resultados mixtos, en algunos casos resultados positivos y otros negativos. La región continúa creciendo con base en la expansión de la demanda interna, fundamentalmente el consumo e inversión. Somos bastante consumistas y seguimos haciendo inversiones. Fíjense los edificios que hay en Santa Cruz. Ante el contexto internacional incierto, no se sabe qué es lo que va a suceder en realidad con Europa, se justifica una política macroeconómica prudente y cautelosa. ¿Ya? No expandir exageradamente el gasto público. El gobierno de Bolivia ha anunciado una expansión de la inversión pública en 3.200 millones de dólares, para lo cual está sobreendeudándose para este 2013. Se justificaría fortalecer las políticas contracíclicas, es decir, políticas que realiza el Banco Central y el Ministerio de Hacienda para anticiparse a los efectos negativos de la crisis. La región cuenta con la capacidad para responder ante un escenario que se deteriore. ¿En qué sentido estamos mejor que en otras épocas? La inflación es baja, es decir, los precios no están creciendo rápidamente. Las reservas internacionales que tienen los bancos centrales son elevadas, lo que nos permite garantizar nuestros depósitos. La deuda pública interna y externa todavía es baja con relación a años anteriores. Se ha recuperado el espacio fiscal, aunque no al nivel que existía antes de la crisis 2008-2009. Es decir, hoy nuestro nivel de ingresos son mayor que nuestros niveles de gastos, de lo cual es positivo. Existe una creciente experiencia con políticas macroprudenciales efectivas. Los países de América Latina, incluyendo Bolivia, hemos aprendido a vivir en escenarios complicados. Y de vivir en esos escenarios complicados, hemos adquirido experticia para movernos en situaciones tan adversas. Ese fue el informe macroeconómico de América Latina y el Caribe. ¿Qué tal?